Era el año 1872 en las áridas tierras del norte de Chihuahua. El sol castigaba sin piedad la pequeña aldea de San Miguel de las Piedras, un asentamiento mestizo donde la vida transcurría entre el miedo constante a las incursiones apaches y la lucha diaria por sobrevivir en aquella tierra inclemente. Doña Soledad Ramírez tenía 65 años, edad que en aquellos tiempos y lugares la convertía en una verdadera anciana. Con el rostro curtido por el sol y las manos deformadas por décadas de arduo trabajo, la viuda había enterrado a su esposo y a 2 de sus hijos. Solo le quedaba su nieta María, quien vivía en Hermosillo, a muchas leguas de distancia. La comunidad la respetaba por sus conocimientos de hierbas medicinales y sus habilidades como partera, pero también murmuraban a sus espaldas. Algunos la consideraban una carga, una boca más que alimentar en tiempos de escasez. El alcalde, don Jerónimo Valverde, un hombre ambicioso que codiciaba las tierras que Soledad había heredado de su esposo, era quien más anhelaba deshacerse de ella. «¿Qué vamos a hacer con la vieja Soledad?», preguntó Jerónimo durante una reunión del Consejo del Pueblo. «Sus tierras son buenas para el ganado, y ella ya no puede trabajarlas como es debido». El padre Francisco, sacerdote de la parroquia local, intervino con preocupación. «Es una buena cristiana que merece nuestro respeto, don Jerónimo. La providencia proveerá». «La providencia ya tiene bastante con protegernos de los indios salvajes», respondió Jerónimo con desdén. «Cada boca que alimentar es una carga más para nuestro pueblo». La conversación fue interrumpida por gritos desesperados que venían desde la entrada del pueblo. «¡Apaches! ¡Los apaches están atacando la hacienda de los Mendoza!». El caos se apoderó de San Miguel. Los hombres tomaron sus armas mientras las mujeres recogían a los niños y se refugiaban en la iglesia. Don Jerónimo, que presumía de valiente cuando estaba lejos del peligro, fue el primero en esconderse. Soledad, sin embargo, permaneció en su pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo. «Si mi hora ha llegado, que sea en mi hogar», murmuró, mientras acariciaba a su gato viejo y escuálido. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara los cascos de los caballos acercándose. Por la ventana vio a 3 guerreros apaches que desmontaban frente a su casa. Uno de ellos, el más alto y de presencia imponente, parecía ser el líder. Tenía el rostro marcado por cicatrices de batalla y los ojos más penetrantes que Soledad jamás había visto. «Que sea lo que Dios quiera», suspiró mientras los guerreros derribaban su puerta de un golpe. El líder apache entró primero, con el cuchillo en mano. Sus ojos recorrieron la humilde morada hasta posarse en Soledad, que permanecía sentada junto al fogón, sorprendentemente serena. «Si vas a matarme, hazlo rápido», dijo ella en español, mirándolo directamente a los ojos. «He vivido lo suficiente». El apache pareció sorprendido por la falta de miedo en aquella anciana. Se acercó lentamente, estudiándola. Luego, para asombro de Soledad, habló en un español rudimentario. «Tú no correr. Todos corren. Tú no». «Oh, ¿para qué correr? Estas piernas ya no me llevan muy lejos», respondió ella con una sonrisa triste. El guerrero se volvió hacia sus compañeros y les habló en su lengua. Soledad no entendía las palabras, pero por sus gestos comprendió que estaban debatiendo qué hacer con ella. Finalmente, el líder se dirigió nuevamente a Soledad. «Tú venir, ahora». «¿Llevarme? ¿Para qué querría un guerrero apache a una vieja como yo?». El apache no respondió. Con un gesto brusco, ordenó a uno de sus compañeros que la subiera a un caballo. Soledad no opuso resistencia mientras la ataban y la colocaban sobre la montura. Desde allí pudo ver el humo que se elevaba desde la hacienda Mendoza. No había señales de que alguien del pueblo hubiera salido en su defensa. Mientras cabalgaban hacia las montañas, Soledad miró hacia atrás una última vez. San Miguel de las Piedras,
El lugar donde había pasado toda su vida se empequeñecía en la distancia. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, pero su rostro mantenía una dignidad inquebrantable. El grupo viajó durante horas por terrenos escarpados. El calor era sofocante, y Soledad sentía que sus fuerzas flaqueaban. Cuando pensaba que no podría resistir más, llegaron a un pequeño valle escondido entre montañas, donde un grupo de tipis estaba dispuesto en círculo. Al llegar al campamento, las mujeres y niños apaches observaron con curiosidad a la anciana mexicana. Algunos niños la señalaban y reían. Soledad mantuvo la mirada al frente, determinada a enfrentar su destino con dignidad. El líder apache, a quien los demás llamaban Halcón Negro en su lengua, ordenó que la bajaran del caballo. Una vez en tierra, Soledad apenas podía mantenerse en pie. El viaje había sido demasiado extenuante para sus viejos huesos. Una mujer apache de mediana edad se acercó a Halcón Negro y le habló con evidente disgusto, señalando repetidamente a Soledad. Por su tono y gestos, la anciana entendió que la mujer estaba protestando por su presencia. «¿Por qué traes a esta vieja? No sirve para nada», decía la mujer en su lengua. Halcón Negro respondió con firmeza. «La he traído porque lo he decidido yo. Nadie cuestiona mis decisiones». La discusión continuó, pero finalmente Halcón Negro impuso su voluntad. Se acercó a Soledad y le dijo en su español quebrado: «Tú ser ahora propiedad de Halcón Negro, tú trabajar, tú servir». Soledad comprendió entonces su situación. No la habían matado porque el líder apache había decidido tomarla como esclava, un destino que muchos considerarían peor que la muerte. «Soy demasiado vieja para ser una buena esclava», respondió ella con calma, «pero haré lo que pueda mientras estas manos me respondan». Esa noche, Soledad durmió en el suelo frío junto a la tienda de Halcón Negro. Contempló las estrellas, las mismas que había visto toda su vida desde San Miguel, y por primera vez se preguntó si no habría sido mejor morir rápidamente por un golpe de cuchillo que sufrir esta lenta agonía lejos de todo lo que conocía. Sin embargo, algo en su interior, esa fuerza que la había mantenido en pie después de enterrar a su esposo y a sus hijos, le susurró que aún no era su tiempo. Que incluso en este lugar hostil, entre personas que la veían como menos que humana, aún tenía un propósito que cumplir. Con esa idea en mente, Soledad cerró los ojos y se entregó a un sueño inquieto, mientras a lo lejos se escuchaban los tambores y cantos de celebración por el exitoso asalto a las tierras de los mexicanos. Los primeros días de Soledad en el campamento apache fueron un infierno. Las mujeres de la tribu la trataban con desprecio, obligándola a realizar las tareas más duras y humillantes. Su cuerpo anciano protestaba con cada movimiento, pero ella se negaba a mostrar debilidad. Ameyatzin, la esposa principal de Halcón Negro, era especialmente cruel con ella. La hacía cargar agua desde el arroyo varias veces al día, una tarea que dejaba a Soledad exhausta y dolorida. «¿Por qué mi esposo trajo a esta vieja inútil?», se quejaba Ameyatzin en su lengua a las otras mujeres. «Solo sirve para consumir nuestros alimentos». Aunque Soledad no entendía las palabras exactas, comprendía perfectamente el desprecio en la voz de Ameyatzin. Sin embargo, mantenía la cabeza alta y seguía trabajando sin quejarse. Una tarde, mientras Soledad recogía leña en los alrededores del campamento, escuchó un llanto infantil. Siguió el sonido hasta encontrar a un niño pequeño, de unos 4 años, sentado en el suelo con una herida en la rodilla. Instintivamente Soledad se acercó para ayudarlo. El niño, al principio, asustado, se calmó cuando ella le sonrió y le habló suavemente en español. Aunque no entendía sus palabras, el tono maternal de Soledad pareció tranquilizarlo. Con delicadeza, limpió la herida con un poco de agua y aplicó una pasta hecha con plantas que había reconocido durante sus tareas de recolección.
El niño dejó de llorar y observó con curiosidad las manos arrugadas que lo curaban con tanta gentileza. «Listo, pequeño guerrero», dijo Soledad, ayudándolo a ponerse de pie. «Un rasguño no puede detener a un valiente como tú». Para su sorpresa, el niño le sonrió y tomó su mano. Juntos regresaron al campamento, donde una mujer joven corrió hacia ellos, evidentemente preocupada por el niño. Cuando vio la rodilla vendada con hojas, miró a Soledad con una mezcla de sorpresa y gratitud. «Mi nieto pequeño lobo», explicó la mujer en un español rudimentario, señalando al niño. Luego se tocó el pecho. «Yo, luna creciente». «Soledad», respondió la anciana, sorprendida por este primer gesto de humanidad desde su llegada. Luna creciente inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento y se llevó al niño. Este pequeño intercambio marcó el comienzo de un sutil cambio en la situación de Soledad. Días después, Pequeño Lobo desarrolló una fiebre alta. Los médicos de la tribu intentaron sus remedios tradicionales, pero el niño empeoraba por horas. Halcón Negro, que resultó ser el padre del niño, estaba visiblemente preocupado. Luna Creciente, desesperada, acudió a Soledad en medio de la noche. «Ayuda, por favor», suplicó en su limitado español. «Pequeño Lobo muy enfermo». Soledad no dudó un momento. Siguió a Luna Creciente hasta la tienda donde el niño yacía, ardiendo en fiebre y respirando con dificultad. Ameyat Sin estaba allí, y al ver entrar a la anciana mexicana, protestó airadamente. Halcón Negro, sin embargo, la silenció con un gesto. «Dejarla probar», ordenó. La desesperación por salvar a su hijo era más fuerte que cualquier prejuicio. Soledad examinó al niño con cuidado. Reconoció los síntomas de una enfermedad que había tratado muchas veces en San Miguel. Pidió agua fresca y ciertas hierbas que había visto crecer cerca del arroyo. Luna Creciente salió rápidamente a buscarlas. Durante toda la noche, Soledad permaneció junto al niño, aplicando compresas frías en su frente y dándole a beber infusiones de hierbas. Cantaba suavemente antiguas canciones de cuna españolas mientras atendía al pequeño, bajo la mirada atenta de Halcón Negro y Ameyat Sin. Al amanecer, la fiebre comenzó a ceder. Pequeño Lobo abrió los ojos y, al ver a Soledad, sonrió débilmente. «Abuela», murmuró en la lengua apache. Luna Creciente tradujo la palabra para Soledad, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Hacía años que nadie la llamaba abuela. El milagro de la recuperación de Pequeño Lobo cambió la posición de Soledad en la tribu. Las mismas mujeres que antes la despreciaban, ahora la miraban con respeto. Incluso Ameyat Sin, aunque reticente, se vio obligada a reconocer que la anciana mexicana tenía valor. Halcón Negro la convocó a su tienda días después. Para sorpresa de Soledad, el temible guerrero apache se inclinó levemente ante ella. «Tú salvar mi hijo», dijo en su español limitado. «Yo deber vida a ti. Cualquier abuela habría hecho lo mismo», respondió Soledad con sencillez. Halcón Negro la observó largamente, como evaluándola bajo una nueva luz. «Tú no más esclava», decidió finalmente. «Tú curandera de tribu». Así, Soledad pasó de ser una esclava despreciada a convertirse en una figura respetada dentro del campamento. Le asignaron su propia tienda pequeña, y pronto los miembros de la tribu comenzaron a acudir a ella con sus dolencias y heridas. Luna Creciente se convirtió en su amiga y traductora, enseñándole palabras en la lengua apache, mientras Soledad le enseñaba más español. A través de estas conversaciones, Soledad comenzó a comprender mejor la cultura y la historia de los apaches. «Ustedes y nosotros, enemigos muchos años», le explicó Luna Creciente un día mientras recolectaban hierbas. «Ustedes tomar nuestra tierra, nosotros luchar. La tierra no debería tener dueño», respondió Soledad. «Todos somos hijos de la misma tierra». Luna Creciente sonrió ante estas palabras. «Tú hablar como apache viejo y sabio.
Con el paso de las semanas, Soledad notó cambios en Halcón Negro. El feroz guerrero comenzó a pasar más tiempo en el campamento y menos en incursiones de guerra. A veces lo sorprendía observándola mientras trabajaba con los enfermos o enseñaba a los niños pequeños juegos de su infancia. Una tarde, Halcón Negro la invitó a caminar. En silencio, la condujo hasta un acantilado desde donde se divisaba un paisaje impresionante del desierto y las montañas. «Mi padre morir aquí», dijo súbitamente. «Soldados mexicanos». Soledad guardó silencio, respetando el dolor que percibía en su voz. «Yo jurar vengar, matar mexicanos. Mucho odio aquí», continuó, golpeándose el pecho. «Pero ahora yo no entender. Tú mexicana, pero tú buena. Tú cuidar mi hijo, mi gente». «El odio solo engendra más odio», respondió Soledad suavemente. «He perdido a mi esposo y a mis hijos. Conozco el dolor, pero el rencor es un veneno que nos consume por dentro». Halcón Negro la miró con intensidad. «Tú, mujer sabia, yo escuchar tus palabras». A partir de ese día, una extraña relación comenzó a desarrollarse entre el líder apache y la anciana mexicana. No era amor romántico, sino algo más profundo, un respeto mutuo, una comprensión que trascendía las barreras del idioma, la edad y la cultura. Halcón Negro empezó a consultarle decisiones importantes. Soledad, con su sabiduría de años, le ofrecía consejos que él cada vez valoraba más. La influencia de la anciana fue gradualmente alejando a Halcón Negro de los caminos de la guerra. Un día, un grupo de guerreros jóvenes liderados por Águila Oscura, el hermano menor de Halcón Negro, regresó de una incursión con varios cautivos mexicanos, incluyendo mujeres y niños. «Los venderemos a los comanches por armas y caballos», propuso Águila Oscura, orgulloso de su botín. Halcón Negro miró a los cautivos aterrorizados y luego a Soledad, que observaba la escena con tristeza desde la entrada de su tienda. «No», decidió Halcón Negro, «no más vender personas, no más tomar cautivos». Águila Oscura no podía creer lo que escuchaba. «¿Has olvidado quién eres, hermano? ¿Has olvidado lo que los mexicanos nos han hecho?» «No olvidar», respondió Halcón Negro con firmeza, «pero entender que camino de odio no lleva a ninguna parte, solo más muerte». Los guerreros murmuraban entre sí desconcertados por este cambio en su líder. Algunos miraban acusadoramente a Soledad, entendiendo su influencia en la decisión. «La vieja mexicana te ha hechizado», acusó Águila Oscura. «Te ha debilitado». «Ella me ha hecho más fuerte», replicó Halcón Negro. «Me ha enseñado a ver con ojos nuevos». Esa noche, el Consejo de Ancianos se reunió para discutir la situación. Muchos cuestionaban el liderazgo de Halcón Negro, influenciado por una cautiva mexicana. El conflicto amenazaba con dividir a la tribu. Mientras la discusión se acaloraba en la tienda del Consejo, Soledad permanecía en su pequeña morada, consciente de la tormenta que había desatado. Pequeño Lobo se había escabullido para estar con ella, sintiendo que su abuela necesitaba compañía. «¿Estás triste, abuela?», preguntó el niño en la mezcla de apache y español que habían desarrollado entre ellos. «Solo preocupada, pequeño», respondió Soledad, acariciando su cabello negro. «A veces el cambio asusta a las personas». «Mi padre dice que eres la persona más valiente que conoce», dijo Pequeño Lobo con orgullo. Estas palabras calentaron el corazón de Soledad. «Tu padre también es valiente, pero de una manera diferente. Se necesita más valor para cambiar que para permanecer igual». La discusión en el consejo continuó hasta bien entrada la noche. Finalmente, Halcón Negro emergió de la tienda con expresión grave. Se dirigió directamente a la morada de Soledad, donde encontró a su hijo dormido en el regazo de la anciana. «Consejo decidir», anunció con voz neutra. «Yo seguir siendo jefe, pero tú deber probar tu lealtad a tribu.
Soledad lo miró con calma, esperando que continuara. Tú deber hablar con tu gente, pedir paz. Si mexicanos aceptar, nosotros también hacer paz. La propuesta era tan inesperada como arriesgada. Soledad entendió inmediatamente lo que significaba. Halcón Negro estaba apostando todo por un camino de reconciliación, y la había elegido a ella como puente entre dos mundos enfrentados durante generaciones. Lo intentaré, prometió Soledad, consciente del enorme desafío que tenía por delante. Pero debes saber que mi pueblo puede no escuchar a una anciana a quien dieron por muerta. Ellos escuchar, afirmó Halcón Negro con una convicción que Soledad encontró conmovedora. Porque tú, hablar con corazón verdadero. Mientras Halcón Negro tomaba a su hijo dormido en brazos para llevarlo a su tienda, Soledad quedó pensativa. El destino había dado un giro extraordinario a su vida. Vendida como esclava a un apache, ahora se encontraba en la posición única de poder cambiar la historia de odio entre dos pueblos. Quizás para esto he sobrevivido tantos años, murmuró para sí misma, mirando hacia las estrellas a través de la abertura de su tienda. Quizás este es mi último propósito en la tierra. Con esa reflexión, Soledad se preparó para dormir, sabiendo que los días por venir traerían desafíos mayores que cualquier otro que hubiera enfrentado en su larga vida. El regreso a San Miguel de las Piedras fue como entrar en un sueño extraño para Soledad. Habían pasado 6 meses desde su captura y ahora volvía acompañada por Halcón Negro, Luna Creciente y un pequeño grupo de apaches, incluyendo a Pequeño Lobo, que se negó a separarse de su abuela. Los apaches se detuvieron en la cima de una colina, desde donde podían ver el pueblo a la distancia. Soledad sintió una mezcla de emociones al contemplar el lugar que había sido su hogar durante toda su vida. «Yo ir contigo hasta entrada», dijo Halcón Negro. «Si peligro, nosotros ayudar». Soledad asintió. «Gracias, pero debo hacer esto sola. Si me ven llegar con apaches, dispararán antes de que pueda hablar». Halcón Negro la miró con preocupación. A pesar de su dureza exterior, Soledad había llegado a entender que aquel feroz guerrero albergaba un corazón capaz de profundos sentimientos. «Ten cuidado, abuela», dijo Pequeño Lobo, abrazándose a sus piernas. «Volveré pronto, mi pequeño», prometió Soledad, besando su frente. Con paso lento pero decidido, la anciana descendió por la colina hacia San Miguel. A medida que se acercaba, notó cambios en el pueblo. Había nuevas construcciones y lo que parecía ser un fortín improvisado alrededor de la plaza principal. El primero en verla fue un joven pastor que cuidaba cabras en las afueras del pueblo. El muchacho se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma antes de correr hacia el pueblo gritando: «Doña Soledad, ha vuelto Doña Soledad». En minutos, una multitud se congregó en la entrada del pueblo. Muchos se persignaban, como si no pudieran creer lo que veían. Entre ellos estaba el padre Francisco, que avanzó hacia ella con los brazos abiertos. «Alabado sea Dios, es un milagro», exclamó el sacerdote, abrazándola con lágrimas en los ojos. «Todos te dábamos por muerta». «La vida tiene caminos misteriosos, padre», respondió Soledad con una sonrisa cansada. El reencuentro fue interrumpido por la llegada de don Jerónimo Valverde, acompañado por algunos hombres armados. El alcalde la miraba con una mezcla de incredulidad y Soledad pudo notarlo cierta contrariedad. «¿Cómo es posible? ¿Escapaste de los salvajes?», preguntó con desconfianza. «No escapé, don Jerónimo. Vengo como mensajera. Necesito hablar con todo el pueblo». La noticia del regreso de Soledad se esparció como fuego. Pronto, todo San Miguel se reunió en la plaza. Algunos la miraban con suspicacia, otros con alegría genuina. Las historias sobre cautivos que regresaban indianizados eran comunes y temidas. Desde los escalones de la iglesia, Soledad habló con voz clara y firme, una voz que sorprendió a quienes la recordaban como una anciana frágil y callada.
Pueblo de San Miguel, he vivido entre los apaches estos meses, no como cautiva, sino como curandera y consejera. He aprendido su lengua, sus costumbres, su forma de ver el mundo, y he descubierto que bajo la piel diferente late el mismo corazón humano. Murmullos de asombro e incredulidad recorrieron la multitud. Don Jerónimo escupió al suelo con desprecio. Esos salvajes han asesinado a nuestras familias, robado nuestro ganado, quemado nuestras casas, gritó un hombre desde la multitud. ¿Y vienes a decirnos que tienen corazón? Sí, Rodrigo, han hecho todo eso, reconoció Soledad, y nosotros hemos hecho lo mismo con ellos. Hemos invadido sus tierras, masacrado sus aldeas, puesto precio a sus cabelleras. La sangre mancha ambos lados de esta frontera. ¡Traidora!, gritó alguien. ¡Se ha convertido en una de ellos! El padre Francisco intervino, pidiendo calma. Dejemos que doña Soledad termine lo que vino a decirnos. Vengo con una propuesta de paz, continuó Soledad cuando el murmullo se apagó. El jefe Halcón Negro ofrece un tratado. No más incursiones en nuestras tierras, no más cautivos, no más muertes. A cambio, pide respeto para los territorios de caza tradicionales de su pueblo y el fin de las expediciones punitivas contra sus campamentos. La propuesta fue recibida con escepticismo. Décadas de conflicto habían sembrado un odio profundo entre ambos pueblos. ¿Y por qué deberíamos confiar en la palabra de un apache?, preguntó don Jerónimo, avanzando hacia ella. ¿Qué garantía tenemos de que no es una trampa? Ninguna más que mi palabra, respondió Soledad con dignidad, y la palabra de un hombre que ha comenzado a ver más allá del odio que le enseñaron desde niño. Tu palabra ya no vale nada aquí, escupió Jerónimo. Has vivido con esos salvajes. Probablemente te has acostado con ellos. Estás contaminada. Un murmullo de desaprobación recorrió la multitud. Incluso los más recelosos sentían que las palabras de Jerónimo iban demasiado lejos. Mi dignidad sigue intacta, don Jerónimo, respondió Soledad con calma. No puedo decir lo mismo de la suya, considerando cómo ha manipulado a este pueblo para apropiarse de tierras ajenas, incluidas las mías. Jerónimo enrojeció de ira. Guardias, arresten a esta mujer. Ha traicionado a su pueblo confraternizando con el enemigo. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, una voz fuerte y clara se elevó desde el fondo de la plaza. ¡Abuela! Todos se volvieron para ver a un niño apache que corría hacia Soledad, seguido por Halcón Negro, Luna Creciente y el resto del grupo que había permanecido oculto. El pánico se apoderó de la multitud. Algunos hombres levantaron sus armas, pero se detuvieron al ver que los apaches no mostraban actitud hostil. Pequeño Lobo se abrazó a las piernas de Soledad, mientras Halcón Negro avanzaba con las manos visiblemente vacías de armas. «Yo venir en paz», declaró en su español limitado pero claro. Escuchar palabras de Soledad, ella decir verdad. El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de miedo y desconfianza. Soledad colocó una mano protectora sobre el hombro de Pequeño Lobo y miró a su pueblo con determinación. «Este niño me llama abuela, no porque sea de mi sangre, sino porque el cariño no conoce fronteras. Me ha enseñado más sobre el amor incondicional que muchas personas con las que he compartido idioma y costumbres». Luego señaló a Halcón Negro. «Y este hombre, a quien ustedes solo ven como un salvaje sediento de sangre, ha tenido el valor de cuestionar el camino de odio que le enseñaron. ¿Tendremos nosotros el mismo valor?» El padre Francisco fue el primero en reaccionar. Con pasos lentos pero decididos, se acercó a Halcón Negro y extendió su mano. «La paz siempre es el camino de Dios», dijo con voz firme. «Si has venido sinceramente a buscarla, sería un pecado rechazarla». Halcón Negro miró la mano extendida del sacerdote con cierta vacilación, pero finalmente la estrechó con firmeza. «Yo querer paz para mi hijo», respondió,
señalando a Pequeño Lobo. Para todos, hijos, no más guerra. Este sencillo gesto quebró la tensión. Poco a poco, otros habitantes del pueblo se acercaron, algunos con curiosidad, otros aún con recelo. Luna Creciente comenzó a distribuir pequeños regalos que habían traído. Cestas finamente tejidas, amuletos de cuero y turquesa, hierbas medicinales. Don Jerónimo observaba la escena con rabia impotente, viendo cómo su autoridad se diluía ante este inesperado giro de acontecimientos. «No sean ingenuos», gritó, intentando recuperar el control. «Estos salvajes nos masacrarán en cuanto bajemos la guardia». Pero sus palabras ya no encontraban eco. El pueblo, cansado de vivir en constante temor, comenzaba a vislumbrar una posibilidad que nunca antes habían considerado: la paz. «Propongo que formemos un consejo», sugirió el padre Francisco. «Representantes de ambos pueblos que establezcan los términos de este tratado». La idea fue ganando apoyo entre los presentes. Incluso aquellos que habían perdido seres queridos en los conflictos con los apaches comenzaban a considerar la posibilidad de un futuro diferente. Una mujer anciana, doña Carmen, que había perdido a su hijo en una incursión apache años atrás, se acercó lentamente a Soledad. «¿Crees verdaderamente que puede haber paz después de tanta sangre derramada?», preguntó con voz quebrada. «La paz es un camino difícil, Carmen», respondió Soledad tomando sus manos. «Pero seguir en guerra solo nos garantiza más dolor y más tumbas que llenar». Doña Carmen miró a Pequeño Lobo, que seguía aferrado a las faldas de Soledad. Por un momento, pareció ver en él al niño que una vez fue su hijo. «Por los niños, entonces», murmuró, inclinando levemente la cabeza hacia Halcón Negro en un gesto de reconocimiento. El líder apache, comprendiendo la profundidad del momento, respondió con una reverencia solemne. Don Jerónimo, viendo que perdía el control de la situación, hizo un último intento desesperado. «Son salvajes, no respetan la propiedad. ¿Qué pasará con nuestras tierras, nuestro ganado? No podemos confiar en ellos». El padre Francisco se volvió hacia él con severidad. «Don Jerónimo, quizás sea momento de recordar que estas tierras no siempre fueron nuestras, y que la codicia por la propiedad ha sido la raíz de muchos de nuestros conflictos». ¿O fue entonces cuando Soledad, con la sabiduría de sus años, propuso una solución que cambiaría para siempre el destino de aquellas tierras? «Mis tierras, esas que tanto has codiciado, Jerónimo», dijo con voz clara para que todos escucharan, «propongo que se conviertan en un territorio neutral, un lugar de encuentro y comercio entre nuestros pueblos». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Las tierras de Soledad, situadas estratégicamente entre el pueblo y las montañas, donde los apaches solían cazar, eran consideradas de las más fértiles de la región. «Allí podemos establecer un mercado donde intercambiar bienes sin miedo», continuó, «donde nuestros médicos y sus curanderos puedan compartir conocimientos, donde nuestros niños puedan aprender que el otro no es un monstruo, sino un ser humano con los mismos sueños y temores». Halcón Negro, que había estado escuchando atentamente la traducción de Luna Creciente, asintió con aprobación. «Buena tierra, buen lugar para paz», declaró. «Yo traer mejores cazadores para enseñar a tus jóvenes. Ustedes enseñar a nosotros cómo cuidar animales, hacer crecer plantas». La propuesta empezó a tomar forma. Incluso los más escépticos podían ver los beneficios potenciales de tal arreglo. Después de décadas de conflicto que habían mermado las fuerzas de ambos pueblos, la posibilidad de compartir recursos y conocimientos resultaba tentadora. Don Jerónimo, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con un movimiento rápido, desenfundó su pistola y apuntó directamente a Halcón Negro. «Esto es una locura. No entregaremos nuestras tierras a estos salvajes». El tiempo pareció detenerse.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, Soledad se interpuso entre la pistola y Halcón Negro. «Si quieres disparar, tendrás que hacerlo a través de mí», dijo con firmeza, su cuerpo anciano pero digno sirviendo como escudo humano. La mano de Jerónimo tembló. A pesar de su crueldad, no era capaz de disparar a una anciana de su propio pueblo ante los ojos de todos. Aprovechando su indecisión, varios hombres del pueblo se abalanzaron sobre él y lo desarmaron. La autoridad de don Jerónimo finalmente se había desmoronado. «Has gobernado a través del miedo durante demasiado tiempo», declaró uno de los hombres mientras lo sujetaba. «Es hora de un cambio». Con Jerónimo neutralizado, las negociaciones pudieron continuar en un ambiente más distendido. Se acordó formar un consejo de paz compuesto por 3 representantes de San Miguel y 3 de la tribu de Halcón Negro, con Soledad actuando como mediadora. Las semanas siguientes fueron intensas. Establecer confianza entre enemigos ancestrales no era tarea fácil. Hubo momentos de tensión, recriminaciones por viejas heridas, incluso amenazas de abandonar las negociaciones. Pero cada vez que el proceso parecía a punto de fracasar, Soledad encontraba la manera de recordar a todos el objetivo final, un futuro donde sus hijos pudieran vivir sin miedo. Mientras las negociaciones avanzaban, Soledad dividió su tiempo entre el pueblo y el campamento apache. Pequeño Lobo se convirtió en su sombra, absorbiendo con avidez todo lo que ella le enseñaba sobre las costumbres mexicanas, mientras él a su vez le mostraba con orgullo las tradiciones de su pueblo. Una tarde, mientras Soledad tejía junto a otras mujeres de San Miguel, notó que Halcón Negro la observaba desde lejos. Al sentirse descubierto, el líder apache se acercó con ese paso majestuoso que lo caracterizaba. «Hablar contigo», pidió en el español que mejoraba día a día gracias a las lecciones de Soledad. Apartados del grupo, Halcón Negro confesó sus dudas. «Muchos guerreros jóvenes no querer paz», explicó con preocupación. «Decir que yo débil por escuchar mujer anciana. Águila oscura liderar descontento». Soledad asintió, comprendiendo perfectamente. En San Miguel también existían resistencias, principalmente entre aquellos que habían sufrido pérdidas personales en los conflictos. «El cambio siempre encuentra resistencia», respondió, «pero tú eres su jefe porque has demostrado sabiduría y valor. Si crees que este es el camino correcto, debes mantenerte firme». Halcón Negro la miró con intensidad. «Yo no entender por qué, pero desde primer día, cuando tú mirara mis ojos sin miedo, yo sentir algo diferente, como si conocer tu alma de antes». Soledad sonrió. Quizás nuestros espíritus ya se conocían, en un tiempo anterior a las fronteras y los odios. «Tú ser anciana cuando yo encontrar», continuó Halcón Negro, «pero tú tener corazón más joven que muchos guerreros, tú enseñarme que fuerza verdadera no estar en armas, sino aquí», dijo, tocándose el pecho, «y tú me has enseñado que nunca es tarde para encontrar un nuevo propósito», respondió Soledad, conmovida por la sinceridad del guerrero. Esa conversación marcó un punto de inflexión en su relación. Lo que había comenzado como una transacción, la venta de una anciana considerada inútil a un enemigo temido, se había transformado en un vínculo profundo que trascendía la edad, la cultura y el idioma. Finalmente, tras 2 meses de intensas negociaciones, el tratado fue formalizado. Se establecieron límites territoriales, respetando los lugares sagrados y de caza tradicionales de los apaches. Se acordaron protocolos para resolver conflictos futuros sin recurrir a la violencia. Y tal como Soledad había propuesto, sus tierras se convirtieron en un territorio neutral donde se establecería un mercado de intercambio. El día de la firma fue declarado festivo en San Miguel. Los apaches llegaron ataviados con sus mejores galas, plumas y pinturas ceremoniales. Los habitantes del pueblo, inicialmente temerosos, pronto se dejaron contagiar por el ambiente festivo.
La ceremonia fue sencilla pero solemne. Halcón Negro y el nuevo alcalde de San Miguel, elegido tras la destitución de don Jerónimo, firmaron el documento que Soledad y el padre Francisco habían redactado cuidadosamente en ambos idiomas. Después de las formalidades, comenzó la celebración. Los apaches compartieron sus danzas tradicionales, mientras los mexicanos ofrecieron su música y comida. Lentamente, las barreras comenzaron a caer. Niños de ambos pueblos jugaban juntos, ajenos a los prejuicios de sus mayores. Mujeres intercambiaban recetas y técnicas de tejido. Hombres que meses antes habrían intentado matarse entre sí compartían historias de caza. Soledad observaba todo desde un banco en la plaza, con Pequeño Lobo dormido en su regazo. Luna Creciente se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de té de hierbas. «Nunca imaginé ver algo así», comentó Luna Creciente en el español que había perfeccionado. «Ni yo», confesó Soledad, «pero ahora que lo veo, me parece tan natural como el amanecer después de la noche más oscura». Halcón Negro se unió a ellas, sentándose al otro lado de Soledad. Durante un largo momento, los tres contemplaron en silencio la escena de reconciliación que se desarrollaba ante sus ojos. «Tú cambiar todo», dijo finalmente Halcón Negro. «Tú ser anciana cuando yo comprar, pero tú dar nueva vida a dos pueblos». «No fui yo», respondió Soledad con humildad. «Fueron nuestros corazones cansados de odio. Yo solo fui el puente que el destino decidió tender entre nosotros». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de las Piedras, tiñendo de dorado las montañas donde los apaches habían cazado durante generaciones, Soledad sintió una paz profunda. Su vida había dado un giro inesperado en su ocaso, llevándola de ser una viuda anciana e ignorada a convertirse en el catalizador de un cambio histórico. «¿Tú venir con nosotros o quedar en pueblo?», preguntó Halcón Negro cuando la celebración comenzaba a menguar. Soledad miró al niño que dormía en sus brazos, al pueblo donde había nacido y vivido toda su vida, y a las montañas que ahora representaban su nuevo hogar. «Mi lugar está donde pueda ser útil», respondió con una sonrisa, «y parece que ahora eso significa estar en ambos lugares». Así fue como Soledad, la anciana que había sido vendida a un apache por considerarla inútil, encontró no solo un nuevo propósito, sino también una nueva familia. Dividía su tiempo entre el pueblo y el campamento apache, enseñando a las nuevas generaciones que la sabiduría y el amor pueden florecer incluso en el terreno más improbable. La casa que construyeron para ella en la frontera entre ambos territorios se convirtió en un símbolo de reconciliación. Allí, Soledad continuó sanando cuerpos y almas sin distinción de origen, mientras Halcón Negro y ella desarrollaban un vínculo que algunos llamarían amor, aunque no el tipo de amor que la mayoría entiende. Era un amor nacido del respeto mutuo, de la admiración, de la comprensión profunda de que el enemigo es solo alguien cuya historia no hemos escuchado. Y cuando años después, ya cercana a los 80, Soledad finalmente cerró sus ojos para siempre, no lo hizo en soledad, como había temido, sino rodeada de dos familias, dos pueblos que habían aprendido a verse como hermanos gracias a una anciana que tuvo el valor de tender puentes donde solo había abismos. Halcón Negro, con el rostro surcado por lágrimas sin vergüenza, organizó un funeral que combinaba tradiciones apaches y mexicanas. Mientras el cuerpo de Soledad era devuelto a la tierra, Pequeño Lobo, ya un joven guerrero, inició un canto que pronto fue coreado por voces de ambos pueblos. Era un canto de gratitud y despedida para la mujer que había demostrado que incluso en el invierno de la vida, una persona puede cambiar el destino de muchos. Para la anciana que, vendida como una carga inútil, había terminado siendo el tesoro más valioso que dos pueblos enfrentados podrían haber encontrado. Y así,
En las historias contadas alrededor de las fogatas de San Miguel y en los tipis apaches, el nombre de Soledad Ramírez se convirtió en leyenda, no como la anciana que fue vendida a un apache, sino como la mujer sabia que enseñó a dos enemigos que el amor es más fuerte que el odio y que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de una historia que parecía escrita en piedra. En aquella tierra fronteriza, donde una vez solo había miedo y sangre, floreció una comunidad que servía como ejemplo de lo que es posible cuando nos atrevemos a ver más allá de nuestros prejuicios. Y todo gracias a una mujer que, en el ocaso de su vida, encontró el amanecer de un nuevo mundo. La historia de Soledad y Halcón Negro se transmitió de generación en generación, inspirando a otros pueblos fronterizos a buscar la reconciliación. El mercado neutral establecido en sus tierras creció hasta convertirse en un próspero centro de intercambio cultural y comercial. Pequeño Lobo, quien había crecido entre dos mundos gracias a las enseñanzas de su abuela, eventualmente se convirtió en un importante líder que continuó el legado de paz, iniciado por Halcón Negro y Soledad. Y cada año, en el aniversario de la firma del tratado, los descendientes de ambos pueblos se reúnen en la tumba de Soledad, decorada con flores silvestres y turquesas, para recordar que a veces el destino más inesperado puede ser el más bendecido, y que incluso el corazón más endurecido por el odio puede aprender a amar cuando encuentra la sabiduría adecuada para guiarlo. Porque como solía decir Soledad, el valor no está en no tener miedo, sino en hacer lo correcto a pesar del miedo. Y a veces, lo más valiente que podemos hacer es tender la mano a quien siempre hemos visto como enemigo.